El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer. El Señor bendiga a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Una vez más, agradezco al Señor la oportunidad de traer en este día su palabra para nosotros. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 54. Vamos a leer los versículos 1 al 10. Y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. No temas, ya no vivirás avergonzada, no tengas temor, no habrá más deshonra para ti, y ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez, pues tu Creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido. Dice tu Dios: por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Así como juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Oremos. Bendito Señor, en este día llegamos delante de tu presencia para darte gracias. Muchas gracias por tu gran amor para con cada uno de nosotros. Gracias porque ese gran amor quedó demostrado cuando diste tu vida en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Gracias por cargar con nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Queremos pedirte, Espíritu de Dios, que nos ayudes a comprender tu palabra que acabamos de leer. Y también te pedimos que nos ayudes a apropiarnos de esa palabra para que ella produzca fruto en nuestras vidas y que podamos, Señor, brindar ese fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los profetas del Antiguo Testamento fueron las figuras que Dios utilizó para llamar la atención a su pueblo Israel por causa del pecado. Profetas como Oseas, Isaías y Jeremías denunciaron la infidelidad de Israel. Pero fue el profeta Jeremías la persona que Dios utilizó para anunciar a su pueblo que por causa del pecado iban a ser llevados por 70 años a Babilonia en cautividad. Jeremías no vivió para ver regresar al pueblo de Israel del cautiverio, pero él sí sabía que el Señor iba a restaurar a su pueblo y que lo iba a hacer con mucha gloria y con mucho poder, porque así él lo deja ver en sus escritos. Isaías, como he dicho, vivió muchos años antes del cautiverio, pero de la misma manera que anunció ese cautiverio, también tuvo un mensaje esperanzador para el futuro, es decir, para los días posteriores al cautiverio. Incluso anticipó el nombre de Ciro, el rey persa, que dejaría ir libre al pueblo judío para que retornara a la tierra de Israel y reconstruyera el templo, la ciudad de Jerusalén y la identidad nacional judía. Isaías se anticipó al tiempo
post-exílico y nos brinda unos cuadros hermosísimos de la restauración que Dios haría con su pueblo. En ese pasaje que acabamos de leer, corresponde a esa época de cumplimiento de la palabra profética de restauración. Sin embargo, observamos también que al pueblo le costaba creer, les costaba confiar en el Señor, porque durante todo ese tiempo del cautiverio pensaron que Dios los había desechado y que no tenía cuidado de ellos. Entonces el profeta utiliza allí una figura de una mujer triste, agobiada, avergonzada, humillada, que no tiene hijos porque ha sido abandonada por su esposo de la juventud. Y ella está convencida de que nada bueno le puede pasar. Con ese telón de fondo es imperativo volver a creer en el Dios de Israel. Y por eso este mensaje se llama Vuelve a creer. Mediante la palabra profética, el Señor le dio a su pueblo una buena noticia. Esa mujer representa al pueblo de Dios y le dice también que el pasado quedó atrás y además le hace un juramento de amor. Todo para que ella vuelva a creer. Iglesia, el Señor hoy te dice, vuelve a creer. Entonces, el Señor le dice, vuelve a creer porque te tengo una buena noticia. Y quiero recordar que aquí el Señor utiliza la figura de una mujer porque a lo largo de la Biblia esa ha sido una de las figuras que Dios ha utilizado para representar a su pueblo, para referirse al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la esposa del Cordero y el esposo es Dios mismo. La Biblia se refiere a la iglesia de Cristo como la esposa. Y Él está preparando esa esposa para desposarse con ella en las bodas del Cordero. Y además no es el único pasaje de Isaías donde Él utiliza esa figura. Entonces, la persona a quien el profeta le dice, vuelve a creer, es una mujer sin hijos y abandonada por su esposo. Vamos a volver a leer el versículo 1. Canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Podemos entender que es una mujer con un fuerte sentimiento de desesperanza, pero el Señor le está diciendo que se alegre, porque va a tener muchos hijos. Y mis hermanos, para hacer eso se necesita volver a creer. Luego de 70 años de cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel sentía que Dios los había abandonado, porque así lo dice en Isaías 59:14, que en la Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, Jerusalén dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Ese era el sentimiento del pueblo de Israel. Y miremos el reproche que el Señor les hace en Isaías 40:27. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? El pueblo de Israel creía que Dios literalmente se había olvidado de ellos. El sentimiento es similar al de una mujer que se casó joven, pero su esposo la abandonó. Y ella tampoco tiene el aliciente de hijos, porque no los tiene. Por lo tanto, la escena también es asimilable a la situación de una mujer viuda, sin hijos y sin esperanza. Es un cuadro parecido al de Ruth y Noemí cuando regresaron de tierras de Moab. Noemí lo expresó muy bien allá en Ruth capítulo 1, versículos 20 y 21. Vamos a leer esos versículos para hacernos una idea de cómo se siente la mujer que describe Isaías. Dice, no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir
y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Para Noemí, Dios era el culpable de su amargura y se había convertido en su adversario. Pero volviendo al pasaje de Isaías, esta mujer que nos describe el profeta debía vencer dos barreras sociales. Y la primera es que en Israel no tener hijos o ser estéril era visto como un castigo de Dios, fueran visibles o no las causas de ese castigo. Y la segunda barrera social era que una mujer que había sido abandonada por su esposo también era mal vista, porque algo debía tener de malo para que su esposo la dejara abandonada, para que la repudiara. Podía ser el hecho mismo de la esterilidad o cualquier otro motivo. Lo cierto es que cualquiera que fuera la causa que estaba detrás de la situación de esta mujer, podemos ver que hay desesperanza, desilusión, tristeza y ninguna ganas de continuar adelante ni de intentar retomar de nuevo la vida. Como esa mujer representa al pueblo de Israel, el anuncio que hizo el profeta tal vez es tomado con desazón, escepticismo, desconfianza, porque ¿de dónde alegría si lo que había era tristeza? Para una mujer, los hijos representan el futuro, pero ¿de dónde hijos si no los había? ¿De dónde futuro? No habían hijos. Lo que había era desesperanza. Y el Señor no solo le dice, vuelve a creer, también le dice, agranda tu casa. Versículo 2, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Pues era relativamente fácil construir una nueva habitación en una tienda como esas en las que vivía el pueblo de Israel cuando era nómada. Nada más era poner unas nuevas estacas un poco más allá, reforzar las cuerdas, alargar las cuerdas y colgar unas nuevas cortinas, porque así se construían las carpas, los sitios de habitación del pueblo de Israel. Así se hacía una nueva habitación. Pero a mí me gusta cómo lo dice Reina Valera del 60. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es más gráfico, ¿verdad? No seas escasa. No repares en gastos. Ponle todo el ánimo y todo el empeño. Piensa en grande. Proyéctate hacia adelante. La invitación es a mirar más allá de las narices. Es mirar hacia el futuro. Es una invitación a poner en marcha un proyecto. Es una invitación a ponerse en movimiento, en acción. Nada de pasividad. Y esa invitación se la hacen a una mujer que maneja un sentimiento de desesperanza, de tristeza, porque precisamente se trata de ayudarla a levantarse de su condición. Se trata de que ella vuelva a creer. Realmente sabemos que era el pueblo de Israel el que debía salir de ese estado de pasividad espiritual y creer que el Señor todavía tenía planes para ellos, que el Señor todavía tenía un futuro para ellos. Por eso era necesario que volvieran a creer. Y entonces el Señor les revela por qué debe volver a creer y ensanchar el sitio de su tienda. Y esto es porque a sus hijos les espera un gran futuro. Versículo 3. Pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. A esta mujer se le dice que haga lo que tenga que hacer porque le espera un futuro brillante. Que sea optimista. Imagínense. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, como dice Reina Valera del 60. Literalmente, lo que se le dice es que ella va a tener muchos hijos y esos hijos van a conquistar naciones y van a reconstruir las ciudades que habían quedado asoladas cuando el pueblo fue llevado al cautiverio. ¿Podemos imaginarnos la reacción de la mujer? ¿Podemos imaginarnos la reacción del pueblo de Israel?
El sitio de la casa o la tienda representa la tierra que le pertenecía al pueblo de Israel y de la que habían sido desplazados. Y entonces, ¿de dónde lugar para edificar y ampliar la tienda? ¿Y de dónde ciudades para reconstruir y habitar? Si todas habían sido destruidas. El sentimiento de desesperanza era fuerte en medio del pueblo. Pero ante semejante anuncio alegre y feliz, lo natural es que tanto la mujer de la figura profética que usa Isaías como el pueblo de Israel se mostraran temerosos y nada optimistas. No podían imaginar cómo Dios iba a cumplir sus promesas. El Señor les había dicho que iban a regresar del cautiverio, pero ellos no lo podían creer. Por eso era necesario volver a creer. Y para que una mujer en esas circunstancias retome la vida con optimismo, se necesita realmente que vuelva a creer. Para que una nación vuelva a ser nación, se necesitaba que volvieran a creer. Nosotros no habremos pasado por un cautiverio de 70 años, pero sí nos han sucedido cosas, muchas a lo mejor, que nos han hecho sentir de la misma manera que esta mujer y de la misma manera que el pueblo de Israel. Muy probablemente llevamos orando por algo mucho tiempo y nada que se resuelve. O de pronto hemos tenido en el pasado fracasos que han traído consecuencias a nuestras vidas y de pronto no tenemos la vida que soñamos. De pronto ya no vemos posible la vida que una vez nos imaginamos. O de pronto hemos vivido situaciones muy complicadas en cualquier terreno, en cualquier área de nuestras vidas y creemos que ya no hay esperanza y que las promesas del Señor ya no se van a cumplir porque seguramente Dios se olvidó de nosotros. Y si esa es la situación, mis hermanos, tenemos que empezar por volver a creer. Vuelve a creer, porque el Señor hoy te está haciendo un anuncio de alegría, un anuncio de fiesta. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y después de esa buena noticia, lo siguiente que el Señor le dice a su pueblo es: vuelve a creer, porque el pasado quedó atrás. Una de las cosas que nos impide volver a creer es el pasado, porque el pasado nos recuerda lo que sucedió y parece imposible que las cosas puedan cambiar a nuestro favor. Retomando la figura de esta mujer sin hijos y abandonada por su esposo, ahora el profeta le dice: no temas. Versículo 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Le costaba mucho a esta mujer no sentir temor, porque en el pasado había sufrido, había enfrentado vergüenza, humillación, afrenta por causa del abandono de su esposo. En Isaías capítulo 51, versículo 19, el mismo Señor describe lo que le sucedió a su pueblo y por eso es razonable que haya desconfianza. Dice así: estas dos calamidades te han ocurrido, la desolación y la destrucción, el hambre y la guerra. ¿Y quién ha quedado para compadecerse de ti? ¿Quién ha quedado para consolarte? Por eso es que el profeta le dice algo así como: no temas, no te va a pasar lo mismo que hace años. No temas, ten confianza. Mira, es todo lo contrario. Ahora te vas a olvidar de la vergüenza del pasado, de la humillación del pasado. Todo eso va a quedar atrás. Todo eso va a quedar en el olvido. Vuelve a creer. Haz planes de boda. Te vas a volver a casar. Y para convencerla de que vuelva a creer,
le revela quién es el esposo. Versículo 5. Pues tu creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Tienes que volver a creer porque hay razones de peso para volver a creer. Y todas esas razones de peso tienen que ver con la identidad del esposo. Él es tu creador, Él te hizo, Él te conoce, Él sabe qué hay dentro de ti. Él es el Señor de los ejércitos celestiales. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Él va delante de ti peleando por ti. Él es tu redentor. Él está dispuesto a pagar el precio para sacarte de tu situación en la que te encuentras. Él es el Santo de Israel. Él es el Dios de Israel, el Dios que te escogió, el Dios que te llamó y te ha puesto nombre para glorificarse en ti. Él es el Dios de toda la tierra. Él tiene dominio de mar a mar. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él señorea sobre todas las naciones. Él es el dueño de la plata y el oro. Él es el dueño de la tierra. Él habla y el mundo se estremece. El esposo no es cualquiera. Por tanto, no va a fallar a sus promesas. Solo hay que volver a creer en ese Dios todopoderoso. Israel debía volver a creer y nosotros también tenemos que volver a creer porque nuestro Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vuelve a creer porque el esposo volvió para sanar el dolor. Versículo 6. Pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido, dice tu Dios. En el corazón de una mujer que ha sido abandonada hay mucho dolor, sobre todo en la sociedad israelita de esa época, donde el repudio de un esposo hacia la mujer se consideraba una humillación y una afrenta. Y aquí el Señor reconoce el dolor que el abandono ha traído al corazón de esa mujer. El abandono tiene muchas implicaciones. Estamos hablando de sueños rotos, desilusión, frustración, enojo y muchas cosas más. Ahí tenemos que colocar un largo etcétera. Pero hay algo más. En una versión católica encontré esta traducción. Dice así: sí, Yahvé te llamó como a mujer abandonada y desolada. La esposa de la juventud, ¿podrá ser repudiada? Dice tu Dios. Es una pregunta. ¿La esposa de la juventud podrá ser repudiada? Sencillamente, sin importar la condición en la que se encontrara su pueblo, sin importar cómo estuviera el pueblo de Dios, el Señor siempre lo va a llamar de nuevo. De la misma manera que un esposo no puede repudiar a su esposa de la juventud, con la cual se casó muy joven, es su primer amor, no puede olvidarse de ella. Vuelve a creer, a pesar de haber sufrido el abandono. Versículo 7. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. Algunos dicen que el Señor no abandonó a su pueblo, que ellos tenían una sensación de abandono, pero que el Señor no había abandonado a su pueblo. Sin embargo, el pasaje es contundente cuando utiliza la palabra abandono en todas las versiones posibles, lo cual significa que el Señor utilizó la palabra abandono intencionalmente. Sin embargo, la raíz hebrea de esa palabra que es traducida allí como abandono significa aflojar, es decir, renunciar, permitir. Y eso lo que quiere decir es que el Señor lo que hizo fue aflojarles un poco la cuerda para ver qué hacían. Dejar a su pueblo a ver qué van a hacer. ¿Por qué lo hizo?
Israel fue enviado al exilio por causa del pecado. Israel había abandonado a su Dios. Israel había comenzado a adorar los dioses de las naciones vecinas. El mismo Isaías les dijo en Isaías 59, no es que Dios no tenga poder para salvarlos. Y en el versículo 2 les dice, son sus pecados los que nos han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Realmente fue el pueblo el que le dio la espalda a Dios por causa del pecado. Pero volviendo a Isaías 54, podemos ver que el Señor en ese pasaje en ningún momento le hace un reproche a su pueblo. En ningún momento les recuerda el pasado. El pasado quedó atrás. Ahora se trata de resaltar el gran amor que Él siente por ellos. Y por eso es que ese pueblo necesita volver a creer. Por otro lado, el tiempo de exilio en Babilonia fue el periodo donde florecieron los ministerios proféticos de Daniel y Ezequiel. Y Jeremías, que ya estaba antes, siguió profetizando. Esther y Mardoqueo son otros personajes de esa época. Esther hasta llegó a ser reina de Persia. Ese es el tiempo del nacimiento de las sinagogas, porque allí en Babilonia no había templo para adorar. También nacieron los escribas para salvaguardar y preservar las escrituras. Mejor dicho, el sistema litúrgico que había para los tiempos de Jesús nació en el cautiverio babilónico. Durante ese cautiverio, el pueblo aprendió a experimentar a Dios de una manera diferente, porque descubrieron que Él, su Dios, no se circunscribía a un templo, a unas paredes o a un espacio territorial. Entonces el cautiverio babilónico sirvió para que el pueblo buscara a Dios. No fue una época del todo mala. Miren todo lo que sucedió allí en esa época. Entonces, no era tan cierto que Dios hubiera abandonado a su pueblo y lo hubiera dejado botado allí. Y se cumplió lo que el Señor les había dicho en Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor sencillamente los aflojó un poquito para que le buscaran de todo corazón. Vuelve a creer, porque ahora te tendré misericordia. Versículo 8. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. El diccionario bíblico define la misericordia como el aspecto compasivo del amor de Dios y define la palabra compasión como un sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor. El amor eterno, el amor redentor de Dios pasa por alto el pecado porque ya lo perdonó y ahora deja florecer la compasión, la misericordia, el amor por la esposa abandonada. Por otro lado, podemos ver en el pasaje que es más fuerte el amor que el enojo. El amor es eterno, mientras que el enojo es momentáneo, es pasajero. Ya lo había dicho Miqueas, en Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero miren, Satanás es un experto en recordarnos el pasado. Él nos miente cuando dice que por causa del pasado el Señor no nos escucha o que nos ha abandonado. Pero la promesa del Señor es, no te dejaré y no te abandonaré. Por lo general, somos nosotros los que les damos la espalda al Señor. Y somos nosotros los que recordamos ese pasado, aun cuando la Biblia dice que el Señor perdona nuestros pecados y los echa a las profundidades del mar y ya no se acuerda más de ellos. Y esto es posible porque la máxima expresión del eterno amor de Dios es Jesús dando su vida en la cruz del Calvario.
Él es nuestro Redentor. Él nos compró con su sangre que derramó en esa cruz. Él va delante de nosotros peleando la batalla. Él es nuestro Dios. Él es el Dios de toda la tierra y nosotros somos sus hijos. Él nos ama con un amor eterno. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a creer. Y por último, para sellar su amor eterno, el Señor dice, vuelve a creer, porque hoy te hago un juramento de amor. El pueblo de Dios puede volver a creer, porque ahora el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hace una promesa, un juramento de amor. Recordemos que en este pasaje el pueblo de Dios está representado por una mujer abandonada con la cual se está volviendo a unir. Pero la razón por la cual Dios no le reprocha a ella su pecado pasado, ni le recuerda por qué Dios envió al pueblo al exilio, es porque se ha hecho un juramento a sí mismo. Entonces les dice, vuelve a creer, porque ese juramento tiene un antecedente. Versículo 9. Así como juré en tiempos de Noé, que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Ya el Señor había hecho un juramento similar en el pasado. Pero vayamos al pasaje original, al juramento que le hizo a Noé en Génesis 9:11. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Como sabemos, la señal visible de ese pacto es el arco iris, el que vemos en el cielo cuando está cargado de agua de lluvia. Pero ahora, la promesa contenida en el juramento es no volver a enojarse ni castigar a su pueblo. Y el pueblo de Israel, luego que regresó a su tierra, nunca más fue llevado al cautiverio, aunque su territorio sí fue dominado por varios imperios, incluido el Imperio Romano, que era quien gobernaba en los tiempos de Jesús. Pero también debemos decir que siempre mantuvieron la autonomía religiosa, que ha sido el eje fundamental de la unidad judía. Eso nunca más lo perdieron después del exilio. Y luego de eso, la historia moderna nos habla de la diáspora judía. O sea, pero esto es diferente. Judíos viviendo por el mundo entero y conformando comunidades fuertes en cada lugar donde viven, para no perder su identidad. Lo cierto es que el pueblo judío no tuvo territorio propio como nación, sino hasta la resolución 181 de la ONU, firmada el 22 de noviembre de 1947, que dio nacimiento al Estado de Israel, que solo se materializó el 14 de mayo de 1948. Y a partir de allí existe el Estado de Israel que conocemos hoy. El Señor sigue cumpliendo su promesa al pueblo de Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pueblo por el cual debemos orar, como dice la Biblia. Y ahora el Señor dice, vuelve a creer, porque te voy a dar un ejemplo de fidelidad. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Las fuerzas de la naturaleza son las únicas que violentamente pueden hacer mover las montañas, la tierra. Pueden hacer desaparecer islas, colinas. También levantan maremotos, tsunamis, huracanes, tornados, etcétera, etcétera. Pero las fuerzas más grandes que hay sobre la tierra no son más grandes ni más fuertes que el gran amor de Dios por su pueblo. Ese es el juramento de amor que Dios hizo a su esposa, a su pueblo, cuando se volvió a unir con ella como en una ceremonia de matrimonio.
Y recuerden que el Señor está preparando las bodas del Cordero para cuando su iglesia sea llevada de la tierra al cielo. Pero la parte más hermosa de este juramento es: mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Porque ese es un bello ejemplo de la fidelidad de Dios. Como he dicho, la Biblia dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Una esposa que la ha redimido de sus pecados, por cuanto Jesús cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa promesa de amor fue cumplida en Jesús. Jesús es la máxima expresión del amor de Dios por su esposa, por su pueblo. Romanos 5:8 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No quedan más demostraciones de amor por hacer. Jesús es la máxima expresión del amor de Dios. Iglesia, solo nos resta volver a creer para que las promesas del Señor se hagan realidad en nuestras vidas y para que Satanás no nos nuble los ojos ni los pensamientos con mentiras, haciéndonos creer que Dios no nos ama, impidiéndonos creer. Iglesia, necesitamos volver a creer. Iglesia, vuelve a creer, vuelve a creer. Yo no sé cuál sea tu situación y tampoco sé por qué el Señor te está diciendo vuelve a creer. Inclina tu rostro allí donde estás y siente la presencia del Señor. Probablemente, como dije al principio, llevas orando mucho tiempo por una situación que no se resuelve, o tuviste fracasos en el pasado y crees que tu vida, como la soñaste, ya no va a ser posible, o has vivido situaciones muy complicadas y crees que ya no hay esperanza. Tal vez crees que las promesas del Señor no se van a cumplir, porque seguramente Dios se olvidó de ti. Quizá te sientes como esa mujer, sin esperanzas, sin sueños, triste y como si Dios te hubiera abandonado. Pero hoy hay una buena noticia para ti. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Vuelve a creer porque el pasado quedó atrás. No temas. Quien te está llamando de nuevo es tu esposo, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Recuerda también que la iglesia es la esposa del Cordero. El Señor le está hablando por igual a hombres y a mujeres que necesitan volver a creer para que el dolor del pasado se sane. Mantén tus ojos cerrados allí, porque el Señor te está hablando en esta mañana. Entrégale al Señor tu dolor, porque el Señor no rechaza a su esposa de la juventud. El Señor está allí contigo para sanar tu dolor. El dolor de los sueños rotos, el de la desilusión, el de la frustración. Solo vuelve a creer. El Señor nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Solamente te aflojó por un momento para que lo buscaras de corazón. Y si estás sufriendo las consecuencias del pecado, es momento de pedir perdón, porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos, como a la esposa de juventud que no puede ser repudiada. Vuelve a creer. El Señor hoy te está extendiendo misericordia. El Señor está extendiendo misericordia y compasión sobre su pueblo. El Señor hoy te arropa de esa manera. Vuelve a creer. El Señor te ama con amor eterno y por eso hoy, iglesia, te hace un juramento de amor. Vuelve a creer. Él es un Dios fiel al pacto y a sus promesas. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Vuelve a creer.
Iglesia, el Señor va a cumplir sus promesas para ti, porque Él es un Dios fiel a su pacto. Vuelve a creer. Pero también quiero hablar con los que no han recibido a Cristo en sus corazones, con los que no han sentido el amor de Dios y necesitan creer por primera vez en ese amor que se manifestó con la muerte de Jesús en la cruz. ¿Quieres experimentar ese amor? Te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro allí donde estás. Si tú que me estás viendo no has recibido nunca a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito a hacer esta oración. Dile: Señor Jesús, creo que diste tu vida en la cruz del Calvario por amor. Por eso hoy te pido que perdones mi pecado y borres mi maldad. Renuncio en el nombre de Jesús a todo trato con el mundo de las tinieblas y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a crecer en una relación contigo de hoy en adelante. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Y si hiciste esa oración, comunícate al teléfono que aparece en la pantalla para conocerte y guiarte en una nueva relación con Dios. Y no olvides, iglesia, vuelve a creer.